Red Dead Redemption 1. Hay multijugador en línea, así que tenemos normal, extremo y el DLC Nightmare of Deaths. Vamos a jugarlo en normal, ¿vale? Creo que este juego, no hay ninguna partida, creamos una nueva. Creo que tiene un pelín de delay. Creo, tiene un pelín de delay. O sea, claro, tú lo has jugado Guillermo. Yo no lo he jugado nunca. Yo he jugado nada, 4 tonterías y empecé el DLC del de los zombies, lo empecé y poco más hecho. Tienes que ir a la nieve. Bueno, Bruma, iré cuando se tenga que ir. Pero aquí, ¿hay nieve? A ver, los huevitos caballo. Una cosa, Bruma, tú sabes que estás hablando del Red Dead Redemption 2, ¿no? En el 1 no pasa eso. Claro, claro. Claro, es el 1. Yo no he jugado nunca. Es decir, ese juego está muy fuerte. Si tengo que aflojar, no tengo que aflojar. A ver, claro, de momento no hay tiros. John Marston. ¿Está bien? Vale. Estamos en Blackwater. Quizás yo le bajaría un pelín de música, porque la voz no se escucha tanto. Claro, la cosa de aquí que yo, al haber jugado el puto 2, hay cosas, como por ejemplo lo que ha dicho de Bill, que yo eso me lo sé. O sea, no me lo sé, pero bueno, tengo constancia de quién es esa gente. Claro, sí. Claro, no se puede poner pausa, ¿no? No. Rockstar San Diego Production. Tengo ganitas, Uf. Y juegos de Play 3 que tengo ahí que podemos jugar en un futuro. Hoy los estoy mirando y ya hay unas cuantas joyitas, Hay unas cuantas. Y hay otros que tengo ahí y no me los he jugado nunca, Y están ahí. Max Payne, claro, es que yo tengo el 3. Que ese lo he pensado, digo, Max Payne 3. El Enslaver, que es un juego que nadie conoce apenas y está muy guapo. El GTA 4 no, porque lo tengo en PC. No sé, el Dead Space 3, por ejemplo, que no es muy bueno, pero bueno, está ahí. El Sniper Elite, la trilogía del Jack and Daxter. Yo que sé, un Call of Duty. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. El Uncharted, tengo el 3 y el 4 solo. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Aquí explican cómo se hizo la cicatriz Marston. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Efectivamente, si no tienes la comunión, vas al infierno. Eso sale en el 2, vale, o sea, aquí nos explica, ¿no? Vale. No lo diré. Ah, aviso. Gente que venga al chat a meter spoilers, permabaneo. Avisados estáis, permabaneos. Porque no lo he jugado nunca. Calladito tonto. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. La gente puede volar. Did you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such No me gusta jugar, pero esa familia es una familia de paletos. Bueno, ven. Suerte que no está juzgar. Marston, pone la oreja, Money
isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. ¿Qué harás? ¿Honor bueno o malo? What you must remember, Lo que salga. is that we Lo que have salga. been brought here to spread the word. Lo que el corazón And me the dicte. word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. Yo creo que hubiese estado guapo haber jugado al 2 primero, ¿eh? Porque ahí te cuentan el principio de la historia de John Marston. Yo creo que hubiese estado guay eso. It's so confusing, Father. Sometimes Ese pavo I tiene find una it pinta de que le quiere comer la impossible to boca. make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same Por cierto, thing. ¿sabéis de que se ha hablado de un posible remake, bueno, remaster del Red Dead 1, ¿no? Y si os vais a páginas de comprar case, en alguna sale. Aún no tenemos, pero puedes hacer una reserva. O sea, en plan, no reserva, sino en plan que te lo notifiquen cuando salga. Y sale. No es... Ahora empieza Carmelan. Vale, antes de eso, como ya sabéis, hay que ir a opciones. Sistema del autoguardado. Vale, el modo de tiro normal, ¿no? El cámara nada, control de caballo, centrado en el caballo, vibración sí, zurdo no, armas dorados no, autoguardado sí, lo activamos esto. Ya, pero sí, lo acabo de activar, vale. Sonido, efectos de sonido. Claro, efectos de sonidos es voz. Claro, efectos de sonido significa voz. Vale, pues le vamos a bajar así. Así lo pondría yo. ¿Es disparos? No, vale. En imagen, efecto de muerte, subtítulos, mostrar mapa, uso de destino. Vale. Trucos, nada. Hay una cosa que me puse yo. ¿Ves? Esto. Centrado automático. ¿Es el autoapuntado? ¿Verdad? ¿Es el autoapuntado? Está guardando. Vale. Es autoapuntado. ¿Sabes por qué? Este juego no es que se apunte demasiado bien. Entonces, no, es apuntado, creo. Entonces, lo que he hecho yo es activar el autoapuntado. ¿Vale? Entonces, en peleas usamos el autoapuntado y ya está. Vale. El menú clásico, ¿eh? Coño, ahí. Vale. No sé, se ve raro. O sea, fuera broma, vosotros, porque yo en el OBS se ve el juego de puta madre, pero yo no lo veo tan bien. No sé por qué, pero en el juego se ve. O sea, en el OBS se ve muy bien. Pero yo no sé por qué, a no ser. Porque mi pantalla, al ser peor calidad que el televisor, ahí está el problema. Los dos Red Dead, la saga GTA, Factus no cap. Sí, Red Dead, Better Than GTA. Facts, Red Dead le gana. Sonido y música, ¿está bien? Piano lo cuento como música. Yo creo que está perfecto, ¿eh? Ahora. Perfecto. Vale. Sigue Jake hasta los caballos. No sé si tiene un pelín de delay. No lo sé. Pero, ¿por qué la gente está chillando? ¿Qué les pasa? No. Vale. Súbete el caballo. El juego, ¿qué tal lo veis? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. Pero entonces este juego, si te acuerdas, estaba con la lepra y devastado. ¿Es este? ¿De que está todo destrozado? No es este, ¿vale? Vale, se spoilea el caballo y acelera el pulsar y se mantiene pulsado que tu caballo mantendrá su velocidad actual. Vale, perfecto. Mantengo X y que vaya solo. Armadillo.
Cuando se pones al galope, puedes incrementar tu velocidad momentáneamente pulsando repetidamente X. Esto reducirá temporalmente la resistencia del caballo. Si los peleas, no se intentará tirarte al suelo. Vale, supongo que la resistencia es la que tenemos al lado del menú mapa, ¿no? Efectivamente. La que está aquí abajo. No tapo nada, ¿no? En verdad. En verdad estoy perfecto. No tapo nada. Tío, que me voy. No, caballo. No te vayas tan rápido. Pero sí, pero estamos yendo juntos. Ahora. Podemos usar el caballo más resistencia como el otro. Vale, sí, es lo mismo, ¿no? La familiaridad. Pero, por ejemplo, este no se puede ni alimentar, ni cepillar, ni nada de eso, ¿no? Supongo que sí se pudiese. No tiene pito, ¿no? No tiene sexo. ¿Qué va? Yo lo único que he hecho de este es despellejar animales. Yo flipé cuando podías despellejar a tu propio caballo. Eso, puedes pegar un tiro. Al caballo. Encima de él. Hostia, qué loco, ¿no? That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but Facts. no, me neither. Es que estoy por ponerme la pantalla del OBS como mi pantalla. Se ve muy bien. Y jugar sin cámara. Para yo poder verlo bien. ¿Recuerdas, señoras entradas? Esas, ¿vale? ¿Cómo? Recuerda, señoras entradas de edad tu en Damn coyotes! What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Entradas. Tengo entradas yo. Las nubes por delante con el caballo. Ancianas. Ah, vale. Listen, mister. Coño. No, digo yo, he visto entradas y me mira digo. Me está llamando calvo. So I understand. This is where we part Con ways, viejas friend. estas. You have yourself a good time. Por marcha. Un pelín más rápido, chocho. Ahí. Este juego es para jugarlo tranquilito, No sé cuántas horas son, pero es para jugarlo tranquilito. Mira, dura 17 horas. 18. Y al completo 2 días enteros. 48 horas. Hostia. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. El puto You Bill. must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to Facts. save yourself. Factores de conversión. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. That's... Ojo, Se le va la cabeza. I implores you to go back and tell them
to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Hostia. Oh. Poor John. Primer tiro y a tomar por culo, ¿eh? Primer tirito. Hala, fin del juego, gente. Han sido unos fantásticos 20 minutos. Si os fijáis por las manchas de sangre se ve que ha estado arrastrándose para alejarse y bueno, y se ha quedado ahí inconsciente. Pensadlo, en verdad, si esta gente no nos hubiese sacado de ahí, John muere ahí. Muere ahí, nada más empezar. ¡Pum! Tirito en todo el hígado. Bueno, no, el riñón puede ser que sea esa parte de ahí. Tirito y fuera. Como podéis ver, pantallas de carga de Play 3. ¿Eh? Ahora que tanto, no, es que las pantallas de carga son muy largas ahora. ¿Esto qué, hermano? ¿Esto no es largo? Me pija tu culo, sí que es largo. Well, you're alive. Así es. Stick view. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It So- cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that $15, it? ¿eh? Was Eso that es why una you went fortuna straight aquí. out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? El tonto. Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Realmente, digo, Marston ha sido un pelín lento, ¿eh? Ha sacado el arma y ¡pum! No te da ni tiempo. Ole. ¿Hay aquí unas vías de tren? Ah, pues sí. Mira. Voy a unirte con Bonnie. ¿Esta zona? ¿Me suena del 2? ¿O esta casa es muy parecida? Puede ser que esta casa sea muy parecida. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Así es. Figured it's about time I started paying back that $15. ¡Bum! Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. ¡Qué guapo! No he pulsado círculos, perdón, para centrarte en gente, lugares y eventos. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. O sea, este rancho hasta tiene una cárcel. I picked out a fine horse for you.
Monta tu nuevo caballo. ¡Un caballito negro! Por si soy racista, ¿no? Come on then. I'll show you around the property. Caballo negro. Mira, mira, míralo. Toma, 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 toma. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Vale, una tienda para comprar ropa. Bueno, en general, ítems. Tabaco, vamos a fumar. Que aún fuma, 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 fuma. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? Bueno, bien. no expert, but it certainly looks like a fine corral. Bastante I grande. suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change Tienen is haz only good, but it mierda. makes things better. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Come on. You'll only get lost. Efectivamente. Tío, este caballo negro, por el color, ¿no tendrá más calor que el resto de los caballos? Porque el negro chupa mucho. Mucha calor, mucho sol. Un granerito. Vale. Pero, a ver, hijo de mi vida, ¿por qué te vas por ahí? Es que, o sea, estoy mirando el granero, el caballo empieza a correr el doble. Espero que este mando no me esté fallando. Tiene la dirección rota. Pues no me estallaría. Por el otro. Tengo dos. Y se nota que este es el que le he dado más uso porque el código que hay detrás, o sea, la referencia, como se llame. Espérate. ¿Esto no va? Ay, vale, este tiene un problema, ¿eh? Creo que este tiene un problema con el cable, sí. Este tiene un problema que al cargarlo se cae. Este que de cámara... Ah, vale, vale. Vale, es por la cámara, ¿no? Por culo. Al mando este. Este mando, el que tengo muy usado, tengo que cargarlo y dejarlo. Porque ese tiene un problema que tú cuando metes un cable, depende de cómo lo tengas, el cable, o sea, al mínimo toque, deja de funcionar. O sea, se apaga. Vale, solo puedo guardar un caballo a la vez. Lógicamente, ¿no? O sea, este caballo ya es mío, ¿no? Es de mi propiedad. ¿Qué pasaría si acabo el juego ya así? Ah, mira. Levanta la pistola. Algo frío, hostia. ¿Cómo enfrían aquí las cosas? ¿Con hielo? Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. No me habla. Claro, en esa época neveras no hay. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. Y nos dará nuestro primer rifle, ¿no? Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Vamos de caza, ¿eh? We'd best get moving. Carabina de This is a dangerous repetición. time of night for us. Vale, tenemos una carabina, un cuchillo. Lo rajo, tonto. Vamos para allá. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Vale.
Si vemos algo sospechoso, hay que hacerle piu piu piu. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Intuición femenina. Peli lentos, ¿no? Vamos. Mira cómo mueve las caderas el caballo. Damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? A matar conejos. Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Líbrate de los conejos. Hostia. O sea, imaginaos. Si he fallado con el autoapuntado, imaginaros si no tengo. Nice shooting. You got one. ¡Toma! Caballito, digo. Conejo muerto. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Lo que no se va nadie vivo. Uy, ¿cómo se recarga? Acerco. Caballos, digo. Conejos F, ¿eh? Conejo muerto. Carne para lenteja. O sea, mañana comemos estofado de conejo. Vamos. Eso parece como un campo de tiro, ¿no? Sí. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Good shooting, Mr. Marston. Hurry! I bet we're going straight for the chicken. Vale, el detalle. Hijo de mi vida. Este caballo es retrasado, ¿eh? Este caballo es tonto. Tomar por culo el coyote. Me falta uno, ¿eh? Está aquí. Por culo el coyote. O sea, creo que una ave la he matado yo, ¿eh? No puedo llamar al caballo. Ah, mira, aquí cambio de hombro. Hago más pequeño el minimapa. Pero supongo que de momento no tenemos el silbido. Las flechitas creo que hacia arriba. No. Creo que de momento no. No me deja. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. A ver si ahora me dejan silbarle. This is you, Mr. Marston. Vale, o sea, ahí vivo yo, ¿no? Sí, ahí vivo yo. Casita y caballo. Y comida me dan. Good night, Miss McFarland. Y el caballo no come. Vale, para guardar partida en la camita. Vale, vale.
Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. ¿Duermen 6 horas? Nah, esta gente... trabajadores. Munición del baúl de la habitación. Vale. Nivel actual de detalle 1 de 3. Fama 150. Las tiendas, las cosas médicas y las armerías de ese territorio podrás comprar nuevas armas, reabastecerte de munición o comprar potentes elixires. Vale, atuendos no tenemos nada. Hay que hacer estas cosas. Me molaría tener los atuendos. Me molaría tenerlos. Algo. Quizás no todos, pero alguno. Algunos, ya. Por ejemplo, el del puma con la dinamita. Eso tiene que ser chungo. Algunos personajes te facilitarán información valiosa sobre tu entorno en forma de mapas o periódicos. Vale. Y el mapa lo tenemos aquí, ¿verdad? Vale. Grandecito el mapa, ¿eh? Vale. Es la zona de abajo. Blackwater es esto. Y en el Red Dead 2 sigues por aquí, que está Strawberry. Esos. 24 horas todo el juego hace todas las guardias enemigas dificilísimo. En 24 horas de juego. Todas las guardias enemigas. En 24 horas de... Pero, ¿cómo que? En 24 horas de juego te quieres decir de día y noche, ¿no? Hostia. Eso. Vale, eso tenemos casa y la misión de ahí. Los controles, es que no sé si tengo delay. O sea, la sensibilidad la he puesto a tope. Control en la cámara. Voy a poner. Espera, el centrado automático voy a quitarlo. Porque creo que esto tiene autoapuntado. Porque sí. O sea, el propio juego tiene ya. Vale, eso es cargar partidas, a ver. ¿Sí? ¿Veis? Tiene. Vale, o sea, de por sí tiene. Vale, perfecto. A lo mejor era eso, ¿eh? Lo que me jodía el autoapuntado ese raro, el centrar pantalla. Matar el pollo. Que no, pobre pollo. Pobre pollito. El pollito pío, el pollito pío. Mr. Marston, how are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. Todos se lían, todos se besan, ¿no? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. Claro, los impresionamos a los pueblerinos, pues claro. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady. No, lo que no sabe es nada. Oh, you won't be. Eso sí no sabe. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Eso es lo que no sabe, nadar. Because, bueno, las clases de natación aún han sido inventadas. ¡Ey! Es una apuesta y te vas corriendo, guarra. Eso no vale. On the count of 3. 1, 3, 2, 1, go! Le pego un tiro ahora a su caballo.
You don't know me at all, Miss McFarland. Vale. Ahora sprintamos. Jingle those spurs, Miss McFarland. Sprintamos y cuando la línea azul esté rojita, ¿veis? Mantenemos velocidad. Comenzamos ahora. Bueno, broma, si la pantalla de entrada va mucho mejor, Orgullo varonil, el tema feminista. Tu caballo corre más en caminos y senderos de caballo. Ay, no, o sea, esto va a ser una secundaria de actividades fijas. ¡Ey! Cierta. En todo el puente más cerrado, En todo el puente más cerrado. Digo, sí. ¡Ay! Eso es el Red Dead 2 y ese poste me lo he comido y me he caído del caballo. You still think you're gonna win this, don't you? Let's go. Pero caballo. Karim, cabrón. Te empezó a llamar Karim. No, me ha ganado el orgullo varonil. Lo he perdido. Que su caballo no se cansa. Tiene muy buen caballo, esa chavala. Yeah. Cago. Is that the best you can do? Hay que ganarla, La primera carrera se gana. Come on. Let's go. Should I wait for you to catch up? Hay que fijarse en lo de la derecha, No. A tope. Yeah. Primera carrera, primera pérdida. Es que mi caballo es negro, tío. Tendría que ser más rápido. Le he perdido bastante. Qué humillación, Tirando el cable. Es que se me ha desenchufado el mando. ¿Veis? Mira, es que se me ha desenchufado. ¿Veis? Se me ha desenchufado y por eso he perdido, ¿vale? Porque, bueno, desventajas, ¿no? Este caballo no había desayunado. Se enfada rápido. ¿Se está jugando un piti? ¿No? Sí. Vale, tenemos una misión con una M. De mamá. Tenemos tienda, consulta del médico. Y esta M. Comisaría Johnson. Marshall. Vale, el comisario Johnson quiere hablar contigo en armadillo. B a M en el mapa. Vale, pero antes de eso, quiero ir a la tienda. A ver qué puedo comprar. Buenas tardes. A ver, ¿qué tiene? Mapa de superviviente. Muestra todas las hierbas cercanas en el minuto durante 20 minutos. No, una tontería eso. Vale, estos mapas no están mal. Munición para todos tus revólveres, munición de pistola. Venga, caballo castaño de aspecto enfermizo. Este es normal, sangre caliente holandés, este es normal. Claro, el caballo bueno es el turcomano, ¿no? Es el rápido. Caballo dorado. Estos son, vale.
Sure, tenemos I ni can para drive vender mine a little dickering. nada. Thanks for stopping by. Si tu honor es el más bajo, te dan un caballo tope pepino. ¿Así? O sea, si es el más bajo, me dan un caballo bueno. Yo me acuerdo solo en el Zombies que podías tener un caballo de fuego, tío. Eso era la polla. Oh, Mr. Eso me acuerdo de Marston, eso. how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some Mira, supplies justo and I can do hay, with the company. hay que ir luego You Armadillo. can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat, come on. A ver, señora, si se aparta. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's relief. Vale, Perhaps reúno there's para hope for you yet. parar e ir I hacia wouldn't bet atrás. on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. La línea amarilla, vale, sí, I suppose so. I la can't ruta think of más any corta. other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. Parta, I gente. can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. Esa I just know estapada, there are two theories to ojo, arguing with women, Le está and poniendo neither fino. one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Hay dos clases para hablar con una mujer. Claro. Hay dos. Responder o callar. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. ¿Y esto? Pero yo no quiero canjear esto. O sea, consumible un caballo. Now who's being Tengo funny? un caballo de Listen, guerra por la I know cara. that business with Williams No lo quiero, is no lo your quiero. business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad Que man. eso es Oh, ir cheto ya. stupid perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Armadillo. Perdón. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. Haciendo And at amigos. what point during your day of hunting down outlaws do you find Así. time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're Así telling es. me? So who's looking after this farm of fiel. yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. ¡Oh, hostia, el tío Uncle! ¿Sigue vivo? So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does Ya, okay tica. for us. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era lo que decía? Lo de la espalda. Most important thing No for me you right acuerdo. now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, Un miss. vago I'll pay eso, you tío. back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life. Ese so hombre be polite. podría ser yo. Meet me in front of the general store when you're done. ¿Vale? Siempre tenía algo. Siempre. Vale, ahora con el médico y compra medicinas. Buenas tardes. Quería comprar un poquito de medicina. Tabaco. ¿Se puede comprar tabaco? Descarga la barra de detalle y recupera... ¡Ah! Thank you very Puedo much. comprar comida para el caballo. Ah, vale. Nice. En tu bolsa tienes tu medicina y demás objetos consumibles. Pulsa tal para abrirla. Vale. Y me tomo la medicina, ¿no? Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss.
Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around, Armadillo? Vale, veis, para esto era. Ahora haces la misión. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. ¿Ah? Qué graciosa, ¿no? ¿Eh? La chavala. Qué graciosa, ¿eh? Qué sentido del humor. ¿Me puedo llevar una tela esa de vaca y me hago una manta? Vale, si te quieres ir de armadillo, suele haber diligencias. La cosa va de cowboys, últimamente. Vale, aquí tenemos una casa. Espérate, que quiero mirar el... Vale. Puedes comprar y alquilar propiedades marcadas con la casita. Vale, tenemos en esta zona. Vale, la diligencia, la tienda, la armería, un cine y la misión principal. Ay, es que no tengo pasta, tío. Si tuviera dinero, me venía a hacer esto, tío. Buah, $1, tío, para jugar. No tengo, no tengo. El cine es el más aburrido que hay. No, sí. Al cine quizá vamos un día y ya. Pero quiero ese $1 para jugar a lo del cuchillo, al póker. Buah, al póker pierdo, pero a lo del cuchillo sí. A lo del cuchillo gano. Pero el póker pierdo. La realidad política de Armadillo. Mata a alguien y saca algo, despelleja algo y vende la piel. Bueno, sí, también. Buena opción. Excuse me. Hey, you got a visitor. ¿Y eso es el Marshall? Yo en el póker gané mucha pasta. Es que yo no sé jugar al póker. You? And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. Un traje I did. te deja hacer Apparently trampas. Hostia. Why? Hay que I guess because we're both in the business of the conseguirlo. law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson Literalmente boys. mi trabajo por la mañana, Got me one of them A las 5 de la idiots who mañana. give marshals Está a todo el bad mundo name. así. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Tremendo cigarrillo que se lleva, ¿eh? And you? El Marshall. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. Ultra nobles, claramente. My cause is to keep this town Como from recaudar turning into a dinero living hell for the de gente folks that live enferma, here. por ejemplo. The whole world has problems, mister. O apalizar maridos delante de los hijos. Why? Cosas What's nobles. happening? Right now, I got the railway, the people that pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there.
I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple Me apaño con todo. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Venga, va. Then we'll discuss Un Williams. par de peleas de bar. Muy típicas Okay, en boy. las épocas vaqueras. Abrías la puerta, todo el mundo se callaba, pillando en silencio. Only when things matter. Mira mi caballito. Come on then, Marston. Follow me. Ay, el perrete. ¿Se puede acariciar el perro? No, 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 no. Quiero mirar al perro. No puedo. No puedo acariciar al perro. Imagínate, le pego un tiro y lo despellejo. Porque si mal no me acuerdo, puedes despellejar a gatos y perros. O al gato no se puede despellejar. O a lo mejor un perro y no se puede. No me acuerdo que se puede todo. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. Gato creo que no. Vale, el perro sí. Perro, es que yo no sé. Lo probaremos. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Bueno. Y ya te enseñan a silbar, ¿no? Let's go, Marston. Qué cabrón le dieron. ¿Cómo se lo sabía, ¿Qué tecla era para silbar? Come on, don't lose him. Come on. ¿El comisario viene conmigo? Vale. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, no? Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a Cholla start, but Springs. there's plenty more where he came from. La cacería de gente empieza muy pronto. Bueno, la cacería no, en plan. What are you doing back there, Marston? Nada, nada. Esto sí, no es lo que mi caballo. Bueno, quería caminar un pelín. Bueno. Vale, la izquierda es el caballo y la derecha soy yo, ¿verdad? O sea, la derecha es mi vida. Vale, vale. Me había confundido. Looks like we got company, boys. Boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Oh, you do better than my mama. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one behind the crate. Take him down. You ain't getting away this time. Vamos. I'll kill all you fools! Bueno, aquí no. Watch out for that bastard behind the rock. Hostia, vaya tirito, ¿no? Move up to that rock. I'll keep you covered. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Le he dado. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. You boys just ain't that tough. ¿Cabecita? Cabecita, ¿eh? A ver, eso está apuntado. Es normal. Walton's inside the house. Take him alive if you can. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. ¡Oh! Cierto apuntado es imposible jugar ya. Este juego hay que jugarlo así, con autoapuntado sí o sí. A ver, es un juego antiguo de Play 3, es normal. El autoapuntado era sí o sí.
Pero como a veces se desactiva, pues bueno, hay que improvisar. Ahora lo que vamos a hacer es robar a esta gente. O sea, si podemos saquearlos y ya ganar dinero. El cuchillo. Vale, aquí ponía que había un traje, ¿verdad? ¿Ves? Abrir contenedor y había un traje. El de los Williamton, ¿no? Munición de revólver. Arma de repetición. Entrada del menú de traje, vale. Una vez, los malhechores reaccionarán positivamente si tienes poco honor. La gente honrada, no. Vale, honor en el menú de pausa en estadísticas. Donde en general, honor vagabundo, ¿vale? De momento no tenemos nada, pero nos han dado un atuendo que es este de aquí. ¿No? No sé por qué, no nos sale. Supongo que habrá que desbloquearlo de algún modo. Vale, aquí hay uno muerto, que es este. Como si te ha dejado muy lejos de la civilización. Puedes viajar rápidamente a la ciudad usando la opción viajar a destino desde tu campamento. Vale. O sea, te recomiendan usar el viaje rápido, ¿eh? Cumplido el objetivo de todos los que necesitas. Si te fijas, te sale tachado. Ah, vale. Y podemos guardar cuando queramos. Interesante. ¿Verdad? A ver. Aquí. Cobran recompensa por un miembro vivo de la banda de Walton. Explora Sons Folly, toma un caballo, elimina al mejor jugador. Vale. Hostia, hay que jugar al póker, ¿eh? Y hay que viajar a destino. Armadillo. Sí, vamos a armadillo, ¿no? Tranquilamente. Y haces viaje rápido. Vale. Ya que tenemos la B de la chavala, la M de la del sheriff. El camino para convertirse en una leyenda es largo y tortuoso. Para empezar, dispara a pájaros o despelleja coyotes. Vale, aquí hay un interrogante. Pero yo lo que quiero hacer es otra cosa. También puedes pegar puntos de interés. Tía, aquí el juego va un pelín mal, ¿no? Hostia, aquí el juego va un pelín... O sea, un pelín mal, ¿no? Aquí ha empezado a tirarla. Se ha petado, pero tal cual. Vale. No hay nadie jugando aquí ahora. Vale. Pero el póker sí. Las buenas acciones son apreciadas. Las buenas acciones... Beneficios. Ah, descuentos. Bueno. Vale. Como juego... Ah, vale, espérate, claro. Puede ser que el... de esto esté arriba. El póker. Ah, aquí está el póker, ¿no? Ah, no. Esto es comprar 50 pavos. No. Y va bien. Abajo. Uy. Ah, vale. ¿Qué es? Jugar al póker es 25 dólares. No es caro ni nada. Va a perder. Vale. Joder.
La persona de la izquierda de la ciega pequeña debe apostar a la ciega grande, una apuesta. En el juego de póker Texas Hold'em, cada jugador recibe 2 cartas tapadas, seguidas de 5 cartas comunes que todos pueden usar. Vale. Si te retiras en una mano, perderás todas las fichas apostadas. Vale, tengo que... Elige la cifra, apostar y confirma con X. 13, agarra una que me crece. Ir es apostar la misma cantidad que la apuesta mínima. ¿Cómo? Ir es apostar la misma cantidad que la apuesta mínima. Las primeras 3 cartas compartidas se llaman flop. Después viene una ronda de apuestas. El primer jugador fija la apuesta mínima. El siguiente jugador debe ir o subir la apuesta. Vale, eso lo he entendido. Subámosla. La cuarta carta compartida se llama turn. Tras ella viene una nueva ronda de apuestas. Vale, esa en verdad puede verte farol. ¿Ves? Tienes pareja de Q. No, yo tengo un... No, yo tengo un 3 de corazón y una K. Vale, te he entendido, pero allá hay... Vale, una pareja de Q. Vale. En fin, vale. La última carta se llama el Boca. Me he enterado. Vale, Q y un 3 de corazones. Vamos a ir. Pareja de Qs, ¿vale? Y él tiene pareja de Jotas. He ganado 192 con parejas de... No te flipes apostando que el otro puede tener doble pareja o trío, ya. Q es mejor que J. Joder, que yo esa cosa no la sé. Pero las fichas, no es que voy a ganar $343, ¿no? Sí. No. Puedes subir la apuesta mínima cuando quieras, ¿vale? Quiero que sí. Es mucha pasta, ¿no? Vale. K, 4 y un 10. Vale. Pareja de 10. No apuestas tanto. Apuestas de 10. ¿Existe eso? Pareja de... vale. Existe eso. Apostamos 6. No sé. Hemos venido a jugar. He ganado 111. ¡Vamos! Una más, última. Que si no, la ludopatía. Pero vamos a ir fuerte ahora. J y una... Vamos a ir fuerte ahora. O doblo o pierdo. O doblo o pierdo. Claro, si te retiras, no sé si lo ganas. Buah, no tengo nada en común. No tengo nada. Porque es escalera. Apuesta si salen 4, luego gana. No gano. ¿Qué hago? ¡Paso! ¿Os imagináis? Apuesto todo esto. Pasa. Si la apuesta mínima es 0, el jugador puede pasar, no apostar nada. Que apuestan ellos primero. 7 de trébol. Yo tengo trébol. Es trío de trébol. Pero no cuenta. ¿Qué pasamos?
Pareja de 3. Ah, pues sí que contaba. No, sí que contaba. ¿No? Pareja de 3. ¿No? No, porque es la pareja que está en la mesa. Guau, me he perdido. ¿Qué sale del póker? Sí. Dinero 54 más 40. Vale, ¿he ganado? Ah, no gana mucho. Pero ganas porque no tenía nada y tus cartas eran más altas. Guau, de esto no me entero yo. Yo del póker ni puta idea, ¿eh? Tal cual lo digo. Bueno. O sea, estos son bandidos. ¿No? Pelea de bar. ¡Oye! No vale eso. No vale. Yo he dicho pelea de bar. Pelea de bar. Todos. ¡Bumba! Claro, he perdido la pasta. Ah, no. La sigo teniendo. Vale, y esto no sé si está cerrado, ¿no? El juego valga nivel. ¿Me puedes hacer lo del cuchillo? Sí, sí. Ahí sí que voy a apostar, guay. Vale, lo de la derecha que es mi vida. Medicina. No. Solo está al máximo. Un juego de cortador. ¡El juego de cortador! ¡Ey! Matrizaria silvestre. Te sale la vida en combate, vale. Matricaria silvestre. Has conseguido una matricaria silvestre. Has iniciado el primer rango del desafío superviviendo. ¿Y dónde veo yo los desafíos? ¿En estadísticas? No sé cómo se mira eso. Para obtener más información, revisa superviviente en la sección de desafíos. Bueno, soy imbécil. ¿Dónde pone desafíos? Ah, vale, en diario. Vale, aquí, desafíos. Consigue 8 matracas silvestres, tal. Vale. No creo que haga esto, los desafíos estos. Ah, supongo que ahora no hay nadie jugando, ¿no? Ah, sí, vale, sí. Sí que hay gente, ¿no? Hola. Quiero jugar. Jugamos. Ahora sí. Eso sí, igual no me acuerdo, era con las... Ah, la apuesta máxima es 5. Hostia, verdad, X círculo, X círculo, X círculo, X círculo. Vale. Vale, y esto iba por tiempo. El pavo este lo mito. Bueno, en verdad el pavo tendría que revisarlo para ver si tiene la misma combinación de teclas que yo, ¿no? ¿Me he pinchado? Ahora sí que me he pinchado. Pum, pum, pum. Vale, sin correr. Vale, sin correr. Vale, sin correr. Porque si no...
Ahora veces el tiempo, por eso no he contado, vale. Lo que trae arriba es el tiempo que tienes tú. Vale. No parece que haya delay, ¿eh? What's the last of it? Estaría guay que te pudieses cortar un dedo. Pero ¿puedo apostar más? ¿O solo puedo apostar $5? No había un punto que era, por ejemplo, X cuadrado, X no sé qué. Vale, ahora puedo. $25, Hostia, ¿ves lo que yo he dicho? El pavo ha tardado todo poco, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ay! No me da tiempo. Mierda. Ahora. Bueno, sería guapo que jugaras los screens de Play 3. Había pensado jugar al 3, al Black Flag, lo tengo en PC, y al Roach, que son los que son de Play 3. Es que los otros los tengo todos en PC, entonces eso sí que se podría. Vale, ya me he cortado. Ay, la pierdo. Por gay y por fiarme. Bueno. No ha pasado nada. No sé. Nos hemos peleado, pero ya está. Un desacuerdo, un tecnicismo, digamos. Si has cometido suficientes crímenes, las fuerzas de la ley contratarán a una cuadrilla para que te persiga por toda la estepa. ¿Vale? Una cuadrilla te ha encontrado, te detendrá o te matará si no les pierdas de vista. Cuño. Empezamos bien, ¿eh? Una partida de póker, un juego de cuchillo al que nos hemos fiado, hemos apostado de más y hemos matado a un tipo. Bien, literalmente el oeste. Literalmente el oeste. Vale, se acaba ya eso y se reanuda. ¡Hey! Déjame con mi matriarca, tonto. Vaya tirito en el pelo, hermano. Una cosa, se siente mucho más vivo el disparo aquí, ¿no? En plan, en otro cuando disparan, no sé, aquí el impacto y todo, no sé, se siente más. Puto caballo mierdoso. Vale, y aquí me puedo comprar un apartamento si quiero. O sea, no sé para qué, pero... A ver, son $50. Es mucha pasta, tío. Ah, o sea, si me vuelvo atracadores de vehículos, me cierran... O sea, no puedo comprar. Vale, hablo con la mujer. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took him.
Can't the police force help you? Buena cinemática, ¿eh? They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. ¿Vale? Voy a buscar al muchacho Hangrins Rook. Camiseta del Inter. Yes. Vale, y ese muchacho me sale... ¡No! Y me mete en la misión. ¡Ay, Dios! ¿Qué juego va a acabar con mi existencia? Hello, it's Armadillo 731. Armadillo. Hello, it's a new line. Hello, hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Bartwins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and Este none of them parece el looked tonto like del any of pueblo, Gulch's hands, so... Por la cara, ¿eh? Yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Efectivamente. Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Will you go look for him? I'm sick with worry. Y sí, que voy a ir a por tu niño. ¿O no? Si te hago así. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram me from acabo some de federal cancelar la clowns in misión. Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look Bien, like ¿no? no government, Todo bien, boy. jodiéndome yo solo la experiencia de juego. No seré yo You fantástico. sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Espero que no me pase esto con una misión importante, en plan, esto guapa. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Tampoco hace falta que le I'll be hables. honest with you, Sí, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the west. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Los bolas. Vaya nombre de mierda, ¿no? Los bolas. Buah, este es sitio estupendo para emboscadas, ¿eh? Esto es sitio de emboscada, ¿eh? Let's move up the canyon towards the fort. Te lo digo ya a ti. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, vale, si lo capturamos vivos, mejor. Music to my ears, Marshal. Vale, pero me va a dar... Es el Pirineo. Es el Pirineo. Pero si lo capturo vivo, ¿me van a dar algo? O sea, ¿es mejor? A ver, es disparar en pierna. Hostia, cómo se mueve la cara. Hostia, cómo se ha marcado la sangre en el...
en la pared. Una cosa, me vuelves a insultar y la pata que te meto en la boca es pequeña. O sea, y aún con autoapuntado, ojo, Hasta la vista, baby. Mano, ni así le doy. Ni así le doy. Soy malísimo. Me gusta que el saqueo es rápido. Es un saqueo rápido. Es ¡pum! Y ya está. Vale, no es que tengamos mucha vida. Es que no sé si eso es mi vida. No lo sé. $10 ya. Recarga por si acaso. Vale. Eso sigue funcionando. Misma mecánica esa. El revolver, ojo, es mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Esto en el Red 2, este puente estaba bugueado. ¿Qué? Soltabas. En ese, si tú tirabas un cuchillo, se bugueaba y salía volando. Cúbrete aquí, cúbrete aquí, cúbrete. Ay. Es mucho más rápido. ¿Te estoy dando? Mano, ¿qué te crees que estoy haciendo, hijo de la gran verga? Si es que no veo. Si es que no veo. Ese es el problema. Que no veo. ¿Se habéis fijado el detector de el chillido, el de... El típico. Que no sé quién lo hizo ese. O sea, yo lo vi por primera vez en Star Wars. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. Oh, he ain't afraid to pull the trigger, all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'd tell you he's all about the book, letting the judge decide a man's fate, but he doles out plenty of his own justice, too. Well, goddammit, how many of these bastards are there? You might as well give it up now. I'm gonna lift you up. Le tengo que dar a la piedra, tío. No hay distancia, ¿no? No llega tan lejos la bala. Sí, hay... Vale, perdón. No hago más. O sea, la barra roja que hay a la derecha del marcador es mi vida. ¿Es mi vida esa?
All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. No, no sé qué es. Tu salud está al máximo. No entiendo. ¿Qué es mi salud? Sí, es eso. Que me pone que está al máximo ahora. Hostia, aquí estaban los campamentos en el 1. Es que es, o sea, en el 2 es la misma zona, tío. La polla. Come on, let 'em have it. There's Watch one of out for the hostages, Amy. Yeah. Come on! Let's get these sons of bitches! Just walk away! La musiquita, ¿eh? There's one of them, vultures! That bastard won't be rustling no more. ¿A ese le llega? Ah, pues sí. Ah, pues no. Ah, es que esta gente ya ha bajado. Come on! Give 'em Por aquí. hell! Hostia. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on. Te juro, no veo la salud. O sea, es lo de la derecha. Pues no la veo ni subir ni bajar. Es la barra roja, pues yo, o sea, yo la veo fija. Ni sube ni baja. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. No sé si es que está bugada o... Well done, Mr. Marston. O no la sé interpretar. Yes, well done. Now, about Williamson. Tiene más pinta que I'll do what I can. la segunda. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Era el momento de saquear a todos estos cadáveres. Vale, tenemos más pasta, $167. Podemos encontrar a Nigel West Dickinson Springs. Vale, o sea, hemos acabado ya con las del... con la del sheriff, de momento. Vale, en el menú de pausa, ¿no? Pone el menú de pausa para... Ah, vale, el diario. Informes, ¿no? En personas. Apetitos americanos, fallaste. Soy imbécil. O sea, yo mismo me la cancelé. Vale. Hostias, trajitos esta. ¿En qué? Vamos a ir a las misiones de Bonnie. Aquí hay mucho bicho, mucho cadáver. Vale, es lo que acabamos de hacer. Lo del el punto de destino. Lo que quiero hacer es matar a un bicho y despellejarlo. Puede ser. O sea, es todo lejos esto, ¿no? O sea, todo lejos no, perdón. Todo cerca. Todo lejos de momento. Se me olvida lo del caballo. Te lo juro, se me olvida. Es verdad que esta gente nos puede dar información. Comprar edición más actual. $1. Ah, que está todo en español. Hostia, qué guapo, ¿no?
Llegada inminente de un humorista. Yo. Tomo el guante encantado. El tabaco evita la tuberculosis. Gente, ya sabéis, fumar. A veces hablan de ti si eres famoso. Hostia. Te están hablando de carreras. Y encuentras los trucos. Aquí están los trucos. La banda de Williamson, siempre el pánico. En circunstancias que recuerdan el pasado cercano y no muy glorioso de nuestro estado, una banda de ladrones asesinos está causando estragos en los condados occidentales. Aunque New Austin nunca ha sido un lugar muy delicado ni apto para pusilánimes, muchos pussy. Esa nueva banda tiene muy preocupado a los representantes de la ley desde la época en la que la banda de Dutch Van der Linde actuaba en West Elizabeth. Ningún grupo criminal había causado tanta consternación ni había adquirido tanta notoriedad, aunque desgraciadamente los robos de ganado y de propiedades siguen siendo habituales en la región. La oleada de asesinatos, tiroteos e incendios causados por Bill Williamson y su banda han horrorizado hasta los vecinos más briosos. No sé qué significa brioso. Se cree que Williamson, delincuente y libertino y racista, profesional desde su época de reformatorio, formó parte de la banda de Van der Linde. Desde hace años no se sabe nada de Dutch, y pese a que hay quien afirma haberlo visto, se cree que falleció en un incendio tras un robo frustrado en 1906, dado que las compañías ferroviarias y otras empresas están presionando en los organismos locales y federales para que reduzcan los delitos con el fin de potenciar el desarrollo económico y las inversiones. Queda claro que se tomarán medidas contra esta banda, la última que intenta vivir el sueño americano fuera de la ley. Bueno, bien. Mira, justo lo acaban de decir. Vale. No, si nosotros vamos a estar aquí hasta las 7, 7 y media, 8, Así que aún queda rato, Aún queda ratito. Te quiero, dice. Yo también te quiero, guarro. Te comía el prepucio. Que esto no lo escuche a Abril, que si no se pone tontorrona. Antes de iniciar misión voy a por agua, que tengo ya la voz seca, que nada, me queda aquí un chupitingo y me voy a por una cosita de comer. Voy a por esas cosas. Ahora vengo, un sec. I have aquí mi botella de agua de acuífero y una cosa que me compré ayer son Mr. Brownies. Son brownies pequeños. Mira, os lo voy a enseñar. Un brownie muy pequeñito. O sea, tu pija es más grande. Pero que no se pueden... Ay, mira. Qué bien huelen, Mira, Brownie chiquitito, Unboxing de brownie pequeño. Aquí lo tenéis. Brownie pequeño. Le metemos un bocado. Sí, ¿cuál es el problema? Que... No, te mancha toda la puta boca. ¿Qué es esto? ¿Caza recompensas? Cartel de se busca. Mío. ¡Ah, un fugitivo! Hostia. 20 vivo, muerto 10. A ver, prefiero hacer caza recompensas. Por ejemplo, cuando tengamos el lazo. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Puede ser. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks. Cuando tiene una hija. Después que el niño, ¿no? Supongo.
Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Muy actual, ¿no? Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. Joder. She was a prostitute and he was her, well, ¿Su I cliente? don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Vaya. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Vale. Vamos a hacer el rol de granjero. Chao. Alright, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Hello. How are you, Miss McFarland? Ya está, estaba quedando como esta madre. Bueno, estoy muy faltón últimamente. ¿Por qué os insulto? Si no me habéis hecho nada, tío. Si soy la gente del chat. ¿Por qué os insulto, tío? ¿Por qué soy tan desagradable con vosotros? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Intento hacerme el gracioso para vosotros. Puede ser. Y me sale bien. No. Está claro que soy imbécil. I guess I'm married to this ranch, for better or worse. And I'm too old now. Oh, you're a small town snob who thinks she's better than everyone else. Absolutely. And second to Mr. Young, you are our century's finest psychoanalyst. Sin querer he arrollado a este pobre muchacho. Vale, colócate detrás del ganado. ¡Ay! Me cago en la puta, hermano. Corre esto rápido, cabrón. Este caballo corre muy rápido. O sea, no es que corra rápido, sino que se... Aquí ya es tirar para allá. Vamos para allá. Keep 'em moving. Nice and steady. Good job. Here Ain't that hard, is it? Go. Muy bien, señor. Look at the cowboy. Bien Come on, hecho. you dumb heifers.
that a fact? Don't take it that way. ¡Che! Para acá de los cojones. Vuelve para atrás. Vuelve para allá. Por ahí, muy bien. Por aquí. Vamos. Vamos, Paquita. Vamos, Paquita. Muy bien. Por aquí, por aquí. Para llevar a la canal de la izquierda, ponte detrás del lado. Vale, sí, como bueno, bien. Vamos para allá. Vamos, muy bien. Sí, me gusta, Paquitas. Vamos, vamos. Vamos por aquí, por aquí. Muy bien. Seguid por el camino. No os desviéis. Con el resto de vuestras compañeras. Muy bien. Muy bien, Vicky. Fantástico, Patri. Muy bien. Tonela. No te pongas tonta, Vale, tengo que llevarlas a todas. ¡Wey! ¡Che! Vamos recto, todos. Ay, mira. ¡Moverse! Tampoco, o sea, no quiero ir muy rápido por si me meto en medio y las separo. Vale, y que me pasten, ¿no? Por aquí. No creo, Puede ser. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Devolverlas al rancho? Ah, no. Y aquí se quedan. Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a ir para la casa. Guardamos ahí, ¿vale? Y lo dejaremos en el día de hoy. Sé que ha sido un directo cortito. Bueno, un capítulo corto, pero bueno, me han surgido planes. Me han surgido... Caballo de mierda, te voy a meter un puñetazo en la garganta. Vale, pero no os preocupéis porque mañana va a haber más Red Dead Redemption. El sábado y el domingo no va a haber nada porque no estoy. Pero el lunes sí. El lunes sí. Ahora voy a jugar a la herradura. Vale. Poste. Vale. Lo puedo atar desde fuera. Vale. Bien. Y venimos aquí y guardamos. Guardar partida. Y guardamos. Debería de guardar partida en 2 ranuras, ¿verdad? Por si un caso. Por si una se pone en plan corrupta. Bueno. Así que vamos a dejar el capítulo de hoy de John Marston aquí. Espero que os haya gustado a todos tanto como a mí. Sé que hoy no ha sido muy largo, pero bueno, hay que disfrutar del juego a su manera. Tampoco hay que ir a cascopor. Capítulo cortito el de hoy, sí, pero ha estado bien. Una pelea en bar, he atropellado a un señor, he matado a un pavo porque he perdido. Todo muy oeste, ¿no? Muy vaquero. Así que espero que os haya gustado a todos el día de hoy. Nos vemos mañana con más Red Dead Redemption y disfruten del día de hoy. Adiós.